Muy buenos días, mis queridos alumnitos del tercer año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes, hoy nos corresponde realizar dos áreas. La primera es historia y la segunda es el área de desarrollo personal. Muy bien, ustedes en el tema de historia están todavía en el tema número 2, que es el primer militarismo. Y vamos a recordar que el primer militarismo se divide en tres fases. El caudillismo militar, que va de 1827 a 1844, el caudillismo militar. Luego viene la anarquía militar, que va de 1842 y 1844, y la prosperidad falaz hasta el año de 1862. ¿Ya, chicos? Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva porque ya realizamos la clase pasada el caudillismo militar, así que le toca ahora a la anarquía militar. Muy bien, la anarquía militar es el periodo de la historia del Perú posterior a la muerte del presidente Agustín Gamarra. Fue una etapa de caos y convulsión política y social también, en la que ningún gobierno llegó a consolidarse. Este finalizó en el año de 1845, cuando Ramón Castilla es elegido presidente de la República. Muy bien, vamos a la segunda diapositiva. Manuel Menéndez fue el primer gobernante de la anarquía militar. Muy bien, su gobierno va de 1841 a 1842. El ejército boliviano invade el sur peruano. Se emite un decreto de amnistía para que retornaran al Perú los exiliados en Chile y Bolivia. Se negocia la paz con Bolivia y el resultado fue la firma del Tratado de Puno. Se convoca a la Asamblea Nacional para que se eligiera a un nuevo presidente. Muy bien, tenemos entonces ahora otro gobierno, Juan Crisóstomo Torrico, agosto-octubre de 1842. Él se proclamó jefe supremo del Perú. Torrico subió a la sierra para enfrentar a La Fuente y Vidal. Sin embargo, en Jauja fue informado que se encaminaban a Ica. Por ello, regresó a la capital pensando que Vidal llegaría a Villa Marítima. De inmediato viaja a Ica, donde ambas fuerzas se enfrentaron en Agua Santa, cerca de Pisco, un 17 de octubre de 1842. Torrico fue derrotado y se exilió en el país de Chile. Muy bien, tenemos otro gobernante, Juan Francisco de Vidal. Él gobierna de 1842 a 1843. El presidente Vidal asume la presidencia tras derrocar a Torrico. Se disminuyó la deuda contraída por el Estado peruano y que gravara sobre las aduanas. Trabajó en la educación, en el Colegio de San Fernando y en el Convictorio de San Carlos. Tenemos otro gobernante, Justo Figuerola. Él gobierna del 15 al 19 de marzo de 1843. Recibió de manos de Vidal la banda presidencial. Su mandato apenas duró unos días y terminó cuando una multitud vivanquista enfrente de su casa le exige su renuncia, por lo que pidió a su hija arrojar la banda presidencial por la ventana. Vamos a otro gobernante, Manuel Ignacio de Vivanco. Estableció un régimen ultraconservador y aristocrático. Se sublevaron Domingo Nieto y Ramón Castilla a fin de terminar con el directorio. El 22 de julio de 1844 se trabó la sangrienta batalla de Carmen Alto, resultando victorioso Ramón Castilla. Muy bien, ahora viene la tercera etapa del primer militarismo, que es la prosperidad falaz. Muy bien, vamos a empezar entonces con la prosperidad falaz. ¿Qué significa la prosperidad falaz para el Perú? Muy bien, la prosperidad falaz, chicos, es el periodo donde el Estado peruano y los grupos de poder en Perú obtuvieron grandes ingresos económicos mediante el comercio del guano. Muy bien, vamos a seguir entonces. ¿Qué gobiernos tuvo la prosperidad falaz? Tenemos el primero, el gobierno de Ramón Castilla. ¿Cuándo gobierna Castilla? Del año 1845 al año 1851. Nació el 31 de agosto de 1797 en Tarapacá. Se inicia así el boom del guano. Pagó la deuda externa a Inglaterra, Argentina, Chile, Colombia y Estados Unidos. Se formó la ley de consolidación para pagar la deuda interna. El primer presupuesto elaborado por el ministro Manuel del Río y crea el primer ferrocarril Lima-Callao. También Ramón Castilla
hizo el primer buque de guerra a vapor, llamado el Rímac. Inició obras públicas en Lima, les dio agua potable, el mercado central y la penitenciaría. En el tercer debate político, conservadores, soberanía de la inteligencia contra los liberales, soberanía popular. Muy bien, tenemos otro gobernante de la prosperidad falaz que fue Rufino Echenique. Él gobierna del año 1851 hasta el año 1855. Él nace un 16 de noviembre de 1808 en el departamento de Puno. Continuó la compra de buques y construcción de ferrocarriles. Impulsó la colonización de la selva central. Se firmó el Tratado Herrera da Ponte y estalla el escándalo de la consolidación. Provocó la revolución liberal de Ramón Castilla. Seguimos, segundo gobierno de Ramón Castilla. Él gobierna nuevamente en el año 1855 hasta el año de 1862. Él promulga la Constitución Liberal de 1856, promulga la Constitución Moderada de 1860, fue la invasión también a Ecuador en 1859 y crea el primer mapa de la República, que fue elaborado por Mariano Pasaldán con ayuda del viajero italiano Antonio Raimondi. Muy bien, mis queridos alumnitos del tercer año de secundaria, vamos a terminar entonces esta primera parte para darle pase al área de desarrollo personal. Muy bien, mis queridos alumnitos del tercer año de secundaria, continuamos entonces con el área de desarrollo personal. Ustedes están en el tema número 2, que es el manejo de las emociones y la autorregulación personal. Muy bien, vamos a continuar entonces con este tema. Vamos a recordar entonces qué son las emociones. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales. Las emociones psicológicamente alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Las emociones fisiológicamente organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluyendo expresiones faciales, músculos, voz y sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos hacia ciertas personas y hacia ciertos objetos. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones son importantes ya que nos permiten enfrentar y asumir las experiencias vitales y los desafíos. No debemos reprimir las emociones y nos brindan los siguientes beneficios. Las emociones nos alientan a comunicarnos y compartir lo que nos sucede con los demás. Nos enseñan lo que nos agrada y lo que nos desagrada, lo que luego nos guía para decidir a qué nos acercamos. Nos facilitan la adaptación con nuestras circunstancias. ¿Cuáles son las emociones? Muy bien, tenemos varios tipos de emociones. Acá puede estar la alegría, el amor, la sabiduría, libertad, bienestar, fuerza interna, creatividad, coraje, esperanza, pesimismo, decepción, preocupación, enojo, odio, inseguridad, miedo, tristeza, culpabilidad, desesperación, depresión o derrota. Muy bien, ¿conocemos nuestras emociones? Muy bien, vamos a saber si conocemos nuestras emociones. ¿Cómo manejar mis emociones? Muy bien, es muy importante, chicos, reconocer el funcionamiento que tenemos en nuestro propio ser, comprender cuál es nuestro funcionamiento emocional, cómo es que hemos aprendido a reaccionar y vivir emocionalmente, porque esto es la base para poder manejar las cosas. Las emociones más positivas que pueden haber son la alegría, el amor, la paz. Dichas emociones emergen del corazón, de lo más interno que tenemos de la mente. El problema que tenemos con nuestras emociones es que a veces no son muy positivas y cabe preguntarse, ¿de dónde vienen las emociones que no son positivas? Muy bien, ¿qué puedo hacer para manejar mis emociones? Tenemos a nivel conductual, a nivel fisiológico y a nivel cognitivo. A nivel conductual podemos planificar actividades, hacer aquellas cosas que he dejado de hacer y me gustan, empezando por pequeñas cosas, en aquellas situaciones que me incomodan, ensayar qué puedo hacer, si hay situaciones que tememos, hacer pequeñas aproximaciones.
A nivel cognitivo, debemos identificar las situaciones problemáticas, identificar tus emociones, identificar qué piensas ante esas situaciones, a examinar las evidencias que apoyan estas creencias e intentar cambiar mis creencias. Seguimos a nivel cognitivo, identificar los problemas, enumerarlos, seleccionar uno solo, dividir el problema en pequeñas cosas, ver cuáles son mis alternativas de solución, seleccionar una de ellas, llevarla a cabo, evaluar si sirve, si no, volver a otra alternativa. A nivel fisiológico, debemos aprender a relajarnos, debemos respirar más lento, cerrar tus ojos e imaginar un paisaje agradable. Técnicas del control emocional. Componentes centrales de las emociones, las reacciones fisiológicas y los pensamientos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad, chicos, es un conjunto de sentimientos de miedo, inquietud, tensión, preocupación. ¿Y cuáles son los componentes de la ansiedad? El componente cognitivo son pensamientos e imágenes atemorizantes. Por el lado fisiológico son sensaciones físicas. Y por el lado conductual es el comportamiento. La ira es un conjunto de sentimientos de enfado, irritación, rabia, enojo, entre otras cosas. Los componentes son iguales a los de la ansiedad. Formas que los humanos manejan las emociones de ansiedad e ira. Los estados emocionales de los que estamos hablando son habitualmente vividos de forma negativa y suelen dar lugar a conductas inadecuadas, lo que hace que la gente busca forma de eliminarlo. ¿Y saben cómo, chicos? ¿Cómo podemos eliminar la ansiedad? Respirando profundamente. Hacer ejercicio. Algunos cometen el error de fumar, de beber alcohol, de morderse las uñas, de evitar la situación. Por favor, esto no es correcto. Solamente es correcto respirar profundamente. Muy bien, ira, distraerse, gritar, atacar al otro, reprimirse, insultar, dar puñetazos a la pared y eso te vuelve más ansioso. Estos estados emocionales, chicos, hay que evitarlos, ¿sí? Hay que evitarlos. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a cortar entonces este tema para continuarlo y terminarlo ya la próxima clase. Espero que tengan un bonito lunes. Por favor, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.